animarlos, desafiarlos, es de que ustedes piensen, salgan de aquí pensando, no solo analizando, porque si se quedan analizando se les puede dar parálisis por análisis. Empiezo a analizar y me quedé paralizado, y nosotros no queremos eso. Lo que yo quiero desafiarlos es a que ustedes piensen, hermanos, piensen, mediten y sean desafiados y actúen, de que su vida, la vida de ustedes a partir de hoy puede tener otra historia. Es decir, que todavía hay espacio en los cuadernos, en las libretas de nuestro tiempo y de nuestra vida, en la que se puede escribir nuevas experiencias, nuevas cosas, una nueva vida. Por ejemplo, cuando yo no conocía al Señor Jesucristo y que vivía en el mundo perdido, como muchos de ustedes, ¿no? No estábamos en el reino de Dios, no teníamos la salvación eterna y andábamos en la vida como fracasados, tal vez exitosos en algunas áreas materiales, pero fracasados como hijos, como criaturas, creación de Dios, sin ser hijos de Dios. Entonces todo lo que yo hice antes de Cristo, pues es parte de la historia de mi vida y quedó grabado en mi mente. Las cosas tristes, las cosas de desánimo, las ansiedades, angustias, eventualmente depresiones, y además de eso, no solo lo que a mí me hicieron, estoy hablando solamente de mí, sino de ustedes, ¿verdad? Estoy hablando en primera persona, pero esto los incluye a ustedes. No solo lo que me hicieron, que fue justo o lo evalué como injusto, sino lo que yo también hice y le hice a otras personas. Todo eso es una historia. Pero nosotros a partir de hoy, del día de hoy, el día de hoy, nosotros podríamos emprender y empezar a escribir una nueva historia de nuestra vida. Si ustedes murieran, hermanos, pronto, y alguien se para delante de los restos, que decimos restos porque a veces son cenizas y a veces son cuerpos, y la gente pasa y habla, eventualmente, y entonces, aunque no hable, de todas maneras piensa. Pasa con los familiares y deudos, y dan el pésame, ¿verdad? Y dicen lo siento mucho, y casi lloran, pero después se van atrás, se van del otro lado, y empiezan a platicar con la demás gente, y entonces empiezan a preguntar, que la gente es curiosa, ¿verdad? ¿De qué se murió? ¿Y será que confesó a Jesús o no confesó? ¿Era salvo o no era salvo? La gente es, pero metiche. Le encanta, ¿verdad? Dicen que murió instantáneo. No sabemos nosotros cómo murió la gente, solo Dios sabe eso, cómo pasó del otro lado. Ahora la gente puede empezar a describirnos, y muchos, aunque no se paren aquí, podrían decir: es que ese sí era un bandido, o ese gracias a Dios que se convirtió porque vieran qué vidita, ese gracias a Dios que se murió porque le daba mala vida a la esposa. Así habla la gente, no me digan que no, hermano. Así habla la gente. Entonces la gente puede empezar a describir cosas malas y cosas buenas nuestras, pero nosotros tenemos algo que el Señor nos regaló, y ese regalo es el libre albedrío, es la voluntad que Dios nos puso en nuestro corazón, el derecho de escoger. Este es un beneficio, es una bendición, porque Dios me permite a mí escoger entre lo bueno y lo malo. Yo no soy manejado como una marioneta, como un títere con cuerdas donde Dios me está manejando. No es así. Hay teorías tontas que dicen que nosotros somos como un videojuego para otras creaciones en otras galaxias donde están jugando con nosotros, y por eso nosotros a veces no nos va bien y a veces nos va bien. Señor, reprenda al diablo. A mí Dios me crió y me dio una voluntad. Amén. Entonces yo puedo emprender el destino de mi vida. Yo, cuando no estaba en Cristo, iba para un destino que no era necesariamente el que Dios quería para mí. ¿De acuerdo? Pero Dios, desde antes de que yo naciera, había escogido otro destino, y es la salvación eterna, para estar con Él eternamente. Ahora, yo tuve que escoger entre cambiar mi destino o seguir para donde iba. Gracias a Dios
que tocó mi corazón y que yo dije sí, y lo recibí como mi Señor, Salvador, y entonces todas las maldades que hice, el Señor pues me las perdonó, igual que ustedes. Y entonces cambió el destino, la ruta, y ahora yo voy para otro lado. Y desde entonces se escribe de la historia de mi vida otros eventos. Pero eso es lo que ha hecho que mi ruta, mi camino, mi jornada me lleve a la eternidad. Pero antes de que venga la eternidad, literalmente hablando, queda todavía un espacio y un tiempo. Antes de que venga el Señor Jesús, hay un espacio y hay un tiempo que me queda por vivir. No sabemos cuántos años vamos a vivir, pero ustedes y yo tenemos la potestad de cambiar el destino y las etapas de la jornada antes de llegar a la eternidad. Ustedes y yo tenemos una gran oportunidad a partir del día de hoy. Ustedes y yo podemos empezar a escribir una nueva historia de nuestra vida, para que los que nos conocieron nos recuerden de una manera en la que yo influí por el poder del Espíritu, de la ayuda del Espíritu Santo, influí en mi propia vida y en la de otros para concluir mi jornada con éxito. Nosotros tenemos que llegar a la meta que Dios, alcanzar el propósito para el cual fuimos alcanzados en Cristo Jesús. Dios tiene un propósito para nosotros, tenemos que encontrarlo. Nosotros tenemos que empezar a escribir una nueva historia en nuestra vida. ¿Dicen amén? Sí. Aleluya. Antes alguien sirvió a Dios y sirviéndome a mí. Hoy yo tengo la oportunidad de poder servirle a Dios sirviéndole a otros. Por ejemplo. Ahora, escuchen esto. Vamos a ir a la Biblia. Segunda de Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y verso 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora escuchen esto, de esto hablamos la semana pasada y hablamos de las coronas, yo no me voy a quedar ahí. Pero lo que está diciendo este versículo es que hay cosas que hicimos buenas y que hicimos malas, y que de ellas vamos a entregarle cuentas a Cristo. Ya vimos la semana pasada que esto es los hijos de Dios, los cristianos, entregándole cuentas a Cristo, nada más. ¿De acuerdo? Bueno, pero hay entonces eventos que hacemos nosotros mientras estamos en el cuerpo, y hay cosas que hacemos buenas y hacemos malas. Hoy podemos emprender una nueva vida. Podemos cambiar, hermanos, la forma de ser nuestra. Podemos desacomodarnos y emprender nuevas actividades, aprender cosas nuevas en el reino de Dios, para mi familia o para mi trabajo. Podemos escribir, todavía hay espacio en el libro de las obras de tu vida. Claro que vamos a entregar cuentas, pero lo que yo quiero enseñarles con esta escritura es de que existen obras buenas y obras malas que hacemos nosotros como humanos. Apocalipsis 20:12 dice, esto es al final, esto es el tribunal, ya no de Cristo, es el tribunal del trono blanco, es el tribunal final, el juicio final, donde van a dictar para los que se van a perder eternamente, los que se van a salvar eternamente. Nosotros tenemos que cambiar el rumbo y el destino de nuestra vida. Nosotros tenemos que empezar a sembrar aquí en la tierra y en esta vida, la vida de hoy, para la vida futura, la vida eterna. Nosotros tenemos que empezar a conocer la presencia del Espíritu Santo y la palabra de Dios, para que cuando nos encontremos con el Señor Jesucristo tengamos opción, que podamos optar a espacios y lugares más cercanos con Cristo. Amén. Bueno, por las cosas que están escritas en los libros, bueno, le voy a leer todo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie. Quiere decir que van a levantar a los grandes y a los pequeños, a los perdidos y no perdidos también. Van a levantar en ese juicio a todos los que todavía no han resucitado, no se han levantado de la tumba. Grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Quiere decir que hay un montón de libros, hermanos. Quiere decir que en el juicio el Señor va a abrir los libros. Y yo no estoy hablando solamente de que
nosotros tenemos que buscar la santidad. Por supuesto que nosotros tenemos que anhelar la santidad día a día. ¿Dicen amén o no? Amén. La consagración, el apartarme para Dios, porque eso va a estar escrito ahí, hermanos. ¿Está bien? Bueno, pero no solamente me quiero referir a lo que va a pasar en la eternidad. Tú puedes escribir una nueva historia de tu vida, también en tu área, como persona individual, como persona, como padre de familia, como hermano, como hermana, como servidor de Dios en la iglesia y fuera de la iglesia, en tu trabajo, en tus negocios. Tú puedes escribir una nueva etapa de tu vida. Voy a darte algunas otras escrituras. Mira, Colosenses 2:14. Este es lo lindo, porque miren, voy a regresar antes. ¿Quiénes han cometido algunas cositas malas? Algunos pecadillos. Levanten su mano los que le han fallado un poquito de vez en cuando. ¿Qué pasaría si la gente, si nuestros pensamientos se escucharan, verdad? ¿Ustedes han visto el anuncio de ¿cómo se llama? De las hamburguesas de Jack in the Box. ¿No han visto el último anuncio? Pasa Jack escuchándole el estómago a todos. Dice, no te preocupes. Pero ya de último, el último que lo escucha está diciendo, miren qué cabezón es este. Ya que lo escucha. Ahora se pueden imaginar, hermanos, si la gente escuchara lo que nosotros pensamos, o la forma en que vemos a los demás, o las cosas que sentimos, que se oyera. Que nosotros tuviéramos un sentido, otro sentido, que creo que vamos a tener en el futuro eterno, porque ahora se llama discernimiento de espíritus. Ahora es un don de discernimiento de espíritus, la percepción del espíritu de las otras personas. Pero imagínense que si oyera todo eso, hermano, qué vergüenza, ¿o no? Díganme que sí, que qué vergüenza, no, a mí sí me da vergüenza algunos pensamientos que tengo, aunque se me queden viendo así, porque ustedes también han tenido malos pensamientos, aunque no quieran. ¡Pum! El dardo del enemigo. ¿Han pensado alguna vez algo de mí? No se mentira, no. Ni me digan. Sí, que cómo grita, cómo nos regaña, que cómo se tarda. Y los hijos oyen, ¿verdad? Y después los hijos le cuentan a otros niños que cómo se tarda. Ya les conté a aquella niñita en la iglesia en Guatemala, ¿verdad? La niñita me dice, ¿verdad que tú te pintaste el pelo? Entonces yo, no hija, no, sí te pintaste el pelo. No me lo pinto, hija, de veras que no me lo pinto. Mis papás dicen que tú te pintaste. ¿Qué bajada me estaban dando, hermanos? Me estaban haciendo picadillo en la casa y los niños oyendo, ¿verdad? No va a decir nada el niño, no va a decir nada. Menos a la hija del pastor, que son amigas. Bueno, dejemos de estar hablando de sus pensamientos. El punto es de que hay cosas buenas y hay cosas malas en esta vida, ¿sí o no? Entonces, ¿saben qué pasa? Cuando Adán pecó, el Señor tuvo que decretar. Fíjense, pues cuando el Señor empezó a crear, Él creaba y decía, vio Dios que era bueno. Y se empezó a escribir todo lo bueno que Dios hizo. Y Dios bendijo. Crió al humano y lo bendijo. Bendijo todo lo que hizo, lo bendijo. Porque bendecir quiere decir hablar bien de. Y por lo menos Él dijo, vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. Bendijo, bendijo, bendijo. Lo primero que salió de la boca del Señor es bendición. ¿De acuerdo? Ahora resulta que cuando el hombre peca, hace entrar la muerte, hace entrar el pecado y le da derechos al diablo y a espíritus inmundos. Y entonces entra lo malo, que Dios no había puesto a Adán para que cuidara de que eso malo se metiera al huerto. Pero Adán pecó, hermanos, y no fracasó. Y por eso le dio miedo y se escondió. Entonces vino Dios, escuchen esto, y empezó a decretar maldiciones. Pero esto por culpa
del hombre por culpa de la serpiente. Empezó con el hombre, le dijo, ¿qué hiciste? ¿Por qué comieron? Y entonces él dijo, la mujer que me diste. Y la mujer dijo, pero no es culpa mía, es culpa de la serpiente. Entonces vino Dios y maldijo la tierra. La maldijo, hermanos. Agarró a Adán y lo sacó del jardín, quitó el jardín de ahí, se lo llevó, puso querubines para que nadie pudiera entrar todavía. Y entonces lo sacó al mundo otra vez, y en el mundo le dijo como maldición, te va a costar trabajar, vas a sudar, con sudor en tu frente. Es un decreto, ¿no es cierto? Es un decreto. Decretó maldición el Señor. Escucha, es muy difícil que tú encuentres en la Biblia que el diablo maldijo. Los que maldecían fue Dios el que maldijo. Y además de eso, en Deuteronomio dice que las tribus se subían a un monte, desde ahí maldecían, dictaban las maldiciones. Y se subía a otras tribus a otro cerro, a otro monte, y desde ahí decretaban y dictaban las bendiciones. Pero no vas a ver al diablo maldiciendo. El diablo es maldito. Les voy a decir por qué. Porque maldito se puede traducir anatema. Y anatema quiere decir preservado para la destrucción. Y el diablo está preservado para la destrucción. El diablo no te puede maldecir. El diablo lo único que puede hacer es engañarte, mentirte, desafiarte, proponerte, para que tú escojas la bendición o la maldición. El Señor dice, yo pongo delante de ti hoy bendición o maldición. Tú escoges. Entonces nosotros vamos a escoger bendiciones, ¿sí o no? Nosotros queremos bendiciones, pero el Señor decretó en la tierra, y ese es el problema, hermanos. Por eso es que el clima a veces viene con adversidad sobre los pueblos, sobre las personas. Por eso es que hay virus que después no se pueden controlar, que hay bacterias que no se pueden, enfermedades que no se pueden curar, hermanos. ¿Por qué? Porque hay una maldición en el ambiente y no podemos salir de él, porque la gravedad nos tiene atrapados en esta tierra. ¿Hasta cuándo? Bueno, lo primero que yo puedo hacer es buscar una vida de bendición y el reino de Dios virtual o espiritual que está en la tierra. Cuando el Señor Jesús vino, dijo que Él había traído el reino. Digo, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, el reino de Dios se ha acercado a la tierra. Entonces el Señor acercó la bendición. Pero primero maldijo y decretó, maldita será la tierra, te va a producir espinas en vez de fruto, te va a costar, Adán, te va a costar. Por eso que nos cuesta, hermanos, porque hay maldición en la tierra. Y después maldijo a la serpiente, le dijo, te vas a ser maldita y te vas a arrastrar, porque la serpiente era erguida y hablaba. Ahora vas a poner tu corazón sobre las cosas terrenales. Pero también maldijo a Caín. Con esto maldijo también a humanos. Entonces hay decretos y hay maldiciones, hermanos, que Dios dio. No estoy hablando del diablo, estoy hablando de Dios. Pero ¿será que Dios es malo? No, es que es culpa del hombre y sus escogencias. Entonces hay decretos. Hay decretos que juegan en contra tuya. Que tú quieres hacer algo, vas a trabajar y de repente el dinero que te pagan se va rapidito. O trabajas y no te da resultado lo que haces. Hay una maldición en los ambientes. Lo bueno de esto es que si tú estás en Cristo eres nueva criatura. Y cuando te paras, hermano, y la planta de tus pies tocan en los lugares, esos se vuelven benditos. Amén. Quiere decir que cuando tú entras a una empresa, si tu jefe o el dueño no es cristiano, pero tú llegaste ahí, a ese lugar entró la bendición. Porque tú llevas a Cristo adentro. Por un hombre entró el pecado, por un hombre entró la muerte, por un hombre entró la maldición al mundo. Adán, el primer Adán. Pero por un hombre que se llama Jesucristo, entró la bendición al mundo y entró la salvación. Amén. Ese es Jesucristo. Es una persona, la decisión sobre una persona, Jesucristo. De ahí hasta el más bueno de la tierra no puede quitar la maldición. La persona más buena, piensa en la persona, me la digas, pero la persona más buena que ha existido, que tú creas que ha existido, si no lo hizo en Cristo, lo hizo bajo maldición y continuarán siendo sus obras muertas.
¿Qué te parece? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es bajo maldición, hay un decreto. Y el único que pudo arreglar esto es el Señor Jesucristo. Entonces, ahora pueden leer Colosenses 2:14 y dice: anulado el acta de los decretos que había contra nosotros. Quiere decir que los decretos de maldición, de pobreza, de enfermedad, todos esos decretos en los que tú trabajas y no te produce la tierra, todos los decretos contrarios que el mismo Señor dictó, todos esos decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarios, los quitó el Señor clavándolos en la cruz del Calvario. Amén. Cuando el Señor Jesús se va a Getsemaní, empieza a sudar sangre y sale de la frente de él y empiezan a caer las gotas sobre la tierra. ¿Sabes por qué pasó eso? ¿Por qué no de una vez lo subieron a la cruz y lo mataron? ¿Sabes por qué empezó por ahí? Porque todo lo que él empezó a maldecir, ahora lo tiene que empezar a bendecir. Y así como la tierra que no producía nada y que con el sudor de la frente ibas a trabajar, ahora por el sudor de la frente del Señor Jesucristo, que trajo sangre, limpió la maldición de la tierra y te dio el derecho. Y ahora cuando tú aceptas a Cristo, los decretos se dan vuelta y te los borran, se clavan en la cruz. Entonces todo lo malo que hiciste, que te enseñé que estaban en los libros, se van a quedar clavados en la cruz del Calvario. El Señor Jesús pagó todo. No solo pagó lo que hiciste, el Señor empezó a bendecir la tierra ahora y a quitar las maldiciones. Un día esta tierra será bendita completa, pero la tienen que destruir para hacerla de nuevo. Pero para mientras, tú y yo que hemos entrado en el reino de Dios, se nos permite vivir bajo los decretos de la bendición. Deberían estar más contentos. Solo yo me emociono. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes por qué me emociono? Porque yo sí me tengo vergüenza de mis pecados, hermanos. Me arrepiento, a veces me caigo mal. ¿En serio? Vas caminando y dices: ¿para qué dije esto? ¿Para qué me metí en esto? ¿O no es cierto que tomamos malas decisiones? Después decimos: ¿por qué me metí? Si lo sabía. Pero todo lo que, las puertas donde te metiste, de que había maldición, el Señor quiere decirte que eres la puerta de las ovejas. Y que tú puedes regresar otra vez, esa es la gracia y el favor de Dios. Y puedes regresar por la puerta otra vez para meterte al redil, hermanos y hermanas. Y vivir bajo la bendición y la protección de Dios y no bajo la maldición de los decretos. Los decretos que Él mismo puso, ahora ya no son contrarios a ti. Pero, díganme quiénes han aceptado a Cristo aquí en su corazón. Ok. ¿Se les permitió entonces y se les dio el derecho de ser hijos? ¿Sí o no? Se les dio el derecho de la bendición. Y todo lo que estaba escrito en el libro antiguo de tus obras, los pecados y todo lo demás, son borrados. El Señor agarró el papel donde estaba, lo arrugó y lo tiró al fondo del mar. Y dice la Biblia que no se recuerda más de lo malo que hiciste, no se recuerda. Y tal vez hiciste algo malo ayer, y entonces viene el Señor y tú te arrepentiste, y ¿sabes qué hace el Señor? Te perdona otra vez. Porque 7 veces caerá el justo y 7 veces lo levantará el Señor. Él es el Dios que levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo saca del muladar. Sí, así es. Entonces ahora tú te arrepientes y tienes la oportunidad de escribir una nueva historia de tu vida. Tienes que escribir una nueva historia de tu vida. Tú puedes decir: ahora decido servirle a Dios. Y entonces empiezas a escribir en el cuaderno, en el librito o en la computadora del Señor nuevas memorias. El Señor me sirvió este día, me sirvió este día, me sirvió este día. Su corazón estuvo conmigo hoy. Me falló esta vez, pero se repitió. Aquí le voy a apuntar y en el balance salió ganando. ¿Por qué? Porque el Señor siempre te pone en positivo. Así funciona este reino.
difusión es terrible. Entonces tú, ¿sabes qué? Hasta en tu vida profesional, tú puedes ahora empezar a escribir una nueva historia. ¿Cómo quieres que sea tu negocio? ¿Cómo quieres que sea tu familia? ¿Cómo quieres que sea tu servicio y tu ministerio en la vida? Escribir una nueva historia. Tú estás cansado de muchas formas de vivir, incluso tuyas, de otras personas también, pero en tus manos está la decisión de empezar a escribir la nueva historia de tu vida.